Bueno, bienvenido a una clase más de este curso de Java. El día de hoy vamos a seguir trabajando con arreglos y vamos a empezar a hacer operaciones comunes que se hacen con los arreglos. Entre esas operaciones tenemos las de buscar un máximo valor dentro del vector, un mínimo, o hacer una búsqueda, por ejemplo, de un valor particular, quizás las más comunes. Así que arrancamos con máximos y mínimos. Vamos a hacer un ingreso de datos en un vector igual que hicimos en el video anterior y luego a partir de ahí vamos a hacer esa búsqueda de máximos y mínimos. Pero esta vez voy a poner un dibujito a la derecha de la pantalla para que puedan seguir visualmente lo que está ocurriendo con el vector y sea más fácil de entender. Entonces, como ya sabemos, vamos a declarar un escáner que me va a servir para el ingreso de datos. Y luego vamos a declarar un vector. Muy bien, algo que podríamos hacer, porque aparece en muchos de los ejercicios que se dan de vectores, es pedirle al usuario que ingrese qué longitud va a tener este vector. Entonces, ingrese la cantidad de datos del arreglo. Entonces, mediante un nextInt, hacemos que se ingrese una cantidad que va a definir la longitud de mi arreglo. Por lo tanto, ahora puedo proceder a la creación de este arreglo haciendo newInt, como ya vimos, y entre corchetes, en vez de poner 5, 7 o algún valor discreto como hacíamos hasta ahora, podemos poner cant. ¿Qué quiere decir? Que si el usuario ingresa 2, el arreglo tendrá dimensión 2. Si el usuario ingresa 5, ese arreglo tendrá dimensión 5 y así. Ahora que tenemos creado este arreglo, vamos a proceder a cargarle los datos. Para eso, sabemos que usando un for podemos recorrer el arreglo de datos y a medida que nos vamos posicionando en cada uno de los lugares de ese vector, vamos a ir guardando el dato que me ingrese el usuario. Entonces, voy a hacer algo más acá, que es quizás para que empecemos a ver las estructuras de otra manera y no tan de memoria. Y le voy a cambiar el nombre a la variable i. Y le voy a poner pos, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, en general se usa i, j, k, etcétera para estas cosas, pero hay veces que esta variable se puede llamar diferente. Y si se llama diferente y los agarra desprevenidos a quienes están acostumbrados a estudiar de memoria con I, J, K, los puede descolocar un poco, en el sentido que pueden marearlos y no entender del todo qué está pasando ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar un mensaje diciendo que ingrese un valor para la posición pos más 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo ingreso un valor para la posición pos, esto lo que me va a mostrar es ingreso un valor para la posición 0, la 1, la 2, la 3. Y si bien nosotros sabemos que el array lo empezamos a contar desde el número 0, eso vale para nosotros que somos los que programamos. Pero cuando yo al usuario le muestro ingrese un valor para la posición tal, debería empezar por 1, porque el usuario conoce que la primera posición de algo siempre es la 1 y no la 0 como la que usamos nosotros cuando programamos. Entonces, para que ahora ingrese algo usamos el escáner s.nextInt. Con eso pedimos que ingrese un entero y cuando se ingrese ese entero lo guardamos dentro del vector, como haciendo arreglo sub pos. Y entonces lo que va a suceder es que mientras vaya recorriendo este arreglo con el for, en cada posición que me vaya parando, el usuario va a ingresar un valor y lo voy a guardar dentro de cada una de esas posiciones. Entonces, cuando este for termina, tendríamos un arreglo con datos ya cargados y una vez que yo tengo esos datos cargados, puedo proceder a hacer distintas operaciones. Como ya dijimos, vamos a ver máximos y mínimos, que significa máximos, buscar en todo el arreglo de datos qué valor es el más grande de todos. Y para mínimos, qué valor de todo el arreglo es el más chico de todos. Claramente una de las cosas que voy a tener que hacer para buscar cuál es el valor más grande o más chico es recorrer todo el vector. Empecemos con buscar un máximo. Entonces hacemos un for para recorrer todo el vector, que acá si quiero le puedo dejar i o también le puedo poner pos.
o el nombre que se me ocurra. Y lo que yo voy a tener que ir haciendo a medida que voy recorriendo este vector, que me voy posicionando sobre cada lugar del vector, es fijarme si ese valor es más grande que todos los que yo ya revisé, por todos los valores por los que fui pasando a medida que iba recorriendo ese vector. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en la primera posición? ¿Qué pasa cuando estoy en un vector? Entro al for por primera vez y por lo tanto me posiciono sobre su primer posición. Me pongo en el primer lugar de ese vector. Ahí no puedo preguntar si ese valor es más grande que otro, porque todavía no tengo ningún valor en ningún lugar con el que pueda comparar para decidir si ese primer valor es más grande que otro. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a decir, bueno, si es la primera posición en la que estoy parado, voy a guardar ese valor como si fuera el más grande. Y luego, cuando yo vaya recorriendo el arreglo, voy preguntando si cada valor sobre el cual me esté parando es más grande que el que guardé al principio. Para guardar ese valor como si fuera el más grande, primero voy a necesitar una variable. Como el arreglo es de tipo entero, mi variable será entero. Entonces voy a poner int max, en donde si quiero le puedo inicializar un valor, por ejemplo 0. Nosotros sabemos que si no inicializamos nada, en teoría ese max debería igual inicializarse en 0, pero siempre es una buena práctica hacer la inicialización de datos, porque no siempre va a suceder así, de que se inicialice en un valor o en un valor que yo desee. Entonces, si nos acostumbramos a inicializar las variables cuando las creamos, nos vamos a ahorrar problemas futuros. Ahora que ya tenemos la variable max declarada e inicializada, lo que vamos a hacer es lo que dijimos, preguntar si estamos en la primera posición de ese vector. Bueno, ¿cuándo voy a estar en la primera posición del vector? Cuando i valga 0. Cuando i vale 0, me estoy parando sobre el primer lugar que hay en ese vector. Entonces, pregunto si i vale 0, ¿qué pasa? Lo que dijimos. Voy a guardar ese valor haciendo de cuenta que es el máximo valor del vector. O sea, que en max guardo lo que hay en esa posición del vector, que va a ser arreglo sub i. I vale 0, entonces arreglo sub 0 lo pongo en max. Bueno, una vez que el for sigue, itera y ahora i vale 1, se puso en la segunda posición de este vector, acá ya tengo que cambiar la estrategia y por lo tanto, como sé que i no vale 0, tengo que ver qué pasa cuando estoy en una posición que no es la primera. Y yo lo que dije es que vamos a tener que comparar. O sea, yo voy a estar en la segunda posición y voy a decir, bueno, a ver, si el valor que hay en la segunda posición es mayor a lo que yo guardé en max, que lo usé para tener un primer valor con el cual pueda comparar, entonces si estoy parado en la segunda posición y veo que ese valor que hay ahí es mayor que lo que yo había guardado en max, claramente este valor nuevo que estoy leyendo va a ser mi máximo por ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo voy a guardar en la variable max. Si así sucediera, ahora mi nuevo máximo es el que se encuentra en la posición 2, ¿no? Para nosotros, bueno, índice sub 0 es la posición 1, índice sub 1 es la posición 2. Si yo luego sigo recorriendo, me pongo en la tercera posición de este vector y se diera que el valor no es más grande que el que acabo de guardar, entonces simplemente no va a entrar a ese if y en max va a seguir guardado el máximo, que yo dije que era el que estaba en la posición 2. Y si vuelvo a iterar sobre este for y ahora estoy en la posición 4 y detecto que ahora el valor que está en la posición 4 es más grande que el que estaba guardado en max, que era el que estaba en la posición 2, entonces de nuevo sí va a entrar a este if y va a ponerle a max lo que hay en arreglo sub 3, que es lo que está en la posición 4. Entonces ahora mi nuevo máximo va a ser lo que hay en la posición 4. Si tuviera un lugar más para recorrer, puede pasar que i ahora vale 4, o sea está en la posición 5, y ese valor, supongamos, no es mayor a lo que guardé recién en max, entonces no entrará a ese if y en max me queda guardado el máximo valor que se encontraba en la posición 4, ¿sí? O sea en el vector sub 3. De esa manera recorrí todo el vector y obtuve el máximo valor del mismo. Entonces, una vez que termina este for, donde yo fui buscando el máximo, comparando
contra los valores que iba guardando, que detectaban que eran más grandes que los que guardé anteriormente, puedo mostrar un mensaje que diga el valor máximo del vector es max. Entonces, si yo pruebo este programa, vamos a poner que la cantidad de datos del arreglo es 4. Entonces ingresaremos 1, 3, 4, 2. ¿No? Cuando yo termine de ingresar esto, se va a ejecutar ese algoritmo y me debería decir que el valor más grande de ese vector es el 4, porque entre estos 4 valores, 1, 3, 4, 2, el valor más grande es el 4. Entonces, si funciona bien el algoritmo, me dice que el mayor es el 4. El valor máximo del vector es 4. Muy bien. Funciona 10 puntos. Bien, vamos a debuguear este programa con el grafiquito de la derecha para que se visualice bien lo que está pasando en el vector. Entonces, yo puse un punto de freno, un breakpoint, en la línea 16. Le voy a dar al botón debug y va a frenar la ejecución en esa línea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ingresar la cantidad del arreglo. Ponemos 4. Vemos que frenó en esa línea, como yo le indiqué. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si bien ya hablamos del for, vamos a andar un poquitito más en detalle de cómo es que ejecuta cada una de estas 3 cosas que tiene adentro. En principio, esta primera vez va a crear la variable post. Como vemos, acá todavía no existe porque no me indica valor. Pero bueno, la primera vez lo va a crear. Y luego que lo cree, va a preguntar si post es menor a arreglo.length. O sea, si 0 es menor a arreglo.length. Eso va a ser la primera vez. Y este post más la primera vez no lo va a hacer, porque si no, si inicializa post en 0 y me suma 1 post más, entonces post valdría 1 y yo no quisiera eso. Bueno, me va a inicializar esto en 0 y va a decir, bueno, 0 es menor a 4. Como se cumple la condición, va a entrar a este for y me va a mostrar este mensaje que dice ingresa un valor para la posición post más 1. Post vale 0, entonces 0 más 1, 1. Ingresa un valor para la posición 1. Vemos en consola que me muestra eso. Ahora, post sigue valiendo 0, entonces arreglo sub 0, que es la primera posición, va a tomar el valor de lo que yo ingrese por consola. Vamos a poner un valor, por ejemplo el 3. Ese 3 se va a guardar en arreglo sub 0. Ahora, avanzo y acá vuelve al principio de la iteración. Si yo miro post vale 0 y no tendría que valer 1 en este momento, sí. Eso va a suceder cuando yo avance otra línea. Entonces esto lo que va a hacer es, me va a sumar 1 a post y después va a fijarse si 1 es menor a arreglo.length. ¿Ok? Por más que yo vea 0, todo esto cambia cuando avance de línea. Entonces cuando yo avance de línea, le suma 1 a post vale 1 y pregunta, ¿1 es menor a arreglo.length? O sea, 1 es menor a 4, sí, entra de nuevo a este for. Me muestra el mensaje ingresa un valor para la posición 2, porque post ahora vale 1. 1 más 1, 2. Vemos por consola que es así. Y ahora yo voy a ingresar un valor por consola y ese valor se va a guardar en arreglo sub 1, porque post vale 1. Bueno, se guarda en arreglo sub 1, como vemos ahí el valor que acabo de ingresar. Post valía 1. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ejecute esta línea? Bueno, se le va a sumar 1 a post, o sea, post va a valer 2. Y me va a preguntar, ¿2 es menor a arreglo.length? ¿2 es menor a 4? Sí. ¿Qué va a pasar? Entra nuevamente al for. Me muestra por consola, ingresa un valor para la posición 3. 2 más 1, 3. Ingreso un valor para la posición 3 y ese valor se va a meter adentro de arreglo sub 2. Porque post valía 2, acuérdense. Muy bien. Vemos que el valor que acabo de ingresar se pone dentro de arreglo sub 2. Ahora, cuando ejecute esta línea, post, que vale 2, se le va a sumar 1 y va a valer 3. Entonces va a preguntar, ¿3 es menor a arreglo.length? ¿3 es menor a 4? Sí. Bien, entra. Ingresa un valor para la posición 4, me va a decir. Ingresa un valor y ese valor lo guardo en arreglo sub 3. Vemos que se guarda en arreglo sub 3. Avanzo, vuelve al principio del for, pero cuando ahora yo ejecute esta línea, post, que era 3, va a valer 4. Y cuando pregunte si post es menor a arreglo.length, 4 no es menor a 4, sino que 4 es igual a 4. Por lo tanto, esa condición no se va a cumplir y ese for va a terminar. Ahora tenemos la variable max, que la inicializamos en 0. Por tanto, cuando venimos a este for irá de la posición 0 a la 3, como vimos recién, y hará lo que ya explicamos. O sea, en este caso, está en la posición 0.
Por lo tanto, entra este if. Como está en la posición 0, en max, que no había nada, entre comillas, había un 0, pero no correspondía a nada. Ahora se va a guardar el primer valor que hay en el arreglo. Muy bien, lo que hay en el arreglo sub 0. Saltea al else porque ya entró ese if, vuelve al principio del for. Entra porque ahora 1 es menor a 4, entonces entra. Bueno, y es 0, no, y es 1. Entonces, ¿qué pasa? Va a entrar por el else y va a preguntar. Lo que hay en arreglo sub 1, que es 2, ¿es mayor a lo que había en max, que era 3? No. Por lo tanto, no entra ese if y vuelve a iterar el for. Ahora el i vale 2. Por lo tanto, ¿i es 0? No. Va por el else. Lo que hay en arreglo sub 2, que es 4, ¿es mayor que lo que hay en max, que es 3? En este caso sí. Entonces va a entrar al if. Va a guardar lo que hay en arreglo sub 2, que es 4, en max. Lo guarda, vuelve a iterar. Ahora i vale 3. Como i no es 0, entra por el else. Y arreglo sub 3 es 1, que no es mayor a lo que guardé recién en max, que era 4. Entonces no va a entrar este if y me queda que el máximo valor es el 4. Por lo tanto, cuando venga acá a mostrar ese mensaje, me va a decir que el valor máximo es el 4. Y si yo ahora quisiera hacer un algoritmo para calcular el mínimo, tendría que hacer lo mismo. Pero lo que me va a cambiar es la condición. Porque ahora yo no voy a preguntar que si el valor sobre el cual estoy parado en el vector es mayor a lo que guardé en max, sino que ahora lo que voy a preguntar es si el valor sobre el cual estoy parado en el vector es menor a lo que hay en min. Me voy a crear una nueva variable que se llame min, la voy a inicializar en 0 y voy a hacer un for igual que el anterior para recorrer todo el vector, y acá va a pasar lo mismo. Digo, bueno, sí, y es igual a 0, entonces guardo lo que hay en el primer lugar del vector. Acá sucede algo que es un error muy común entre los alumnos, en donde dicen, puedo poner min en 0 o puedo poner min en algún otro valor, y entonces yo podría comparar contra ese valor y voy a encontrar el mínimo igual. Bueno, a ver, veamos qué pasa. Veamos si no ponemos ese if i igual a 0. Entonces simplemente vamos a decir que si lo que hay en el arreglo, en la posición sobre la cual estoy parado, es menor al mínimo, lo que vamos a hacer es mínimo igual a arreglo sobre la posición sobre la cual estoy parado. Entonces veamos qué pasa en este caso. Vamos a hacer el debug y vamos a frenar en esa línea de ahí. ¿Sí? Por lo tanto ingresamos 4 y tal cual vimos, ingresamos 4 valores. 3, 2, 4, 1. ¿Cuál va a ser el menor valor acá? El 1, ¿no? Sí, vemos que es el 1. Ahora, me dijo el valor máximo del vector es 4. Muy bien, es lo que hicimos recién. Ahora vemos qué pasa. Cuando entra este for, pregunta, arreglo sub 0 es menor a min y 3 no es menor a 0, entonces no entra. Arreglo sub 1 es menor a min, 2 no es menor a 0, entonces no entra. Repite, arreglo sub 2 es menor a min, no, 4 no es menor a 0, entonces no entra. Ahora pregunta, arreglo sub 3 es menor a min y no, 1 no es menor a 0. Entonces en min me queda guardado el 0. Por lo tanto, si yo, muestro un mensaje igual que el que pusimos en max y pongo el valor mínimo del vector es min, me va a mostrar 0 cuando el valor mínimo es 1. Ok, entonces puede venir otro y me dice, bueno, pero si le pongo 999, entonces va a funcionar. Porque, a ver, rápidamente, vamos a hacer lo mismo. 3, 2, 4, 1. Frenamos acá. Arreglo sub 0, que es 3. ¿Es menor a 999? Sí. Bien. Entra, entonces me guarda el 3. Vuelve a iterar. Arreglo sub 1. ¿Es menor a lo que había en min, que es 3? Y sí, porque 2 es menor a 3. Entonces me guarda el 2. Vuelve a iterar. Ahora, arreglo sub 2. Es menor a lo que había en min. Y 4 no es menor a 2. Entonces no entra. Vuelve a iterar. Y arreglo sub 3 es menor a lo que había en min. Y 1 es menor a 2. Así que sí, por lo tanto entra. Guarda el 1 en min. Y ahora por consola me dice, bueno, el valor mínimo del vector es 1. Entonces, bueno, perfecto. Encontramos la forma de calcular el mínimo. No, en realidad no. Porque yo puse unos datos para que funcionara. Pero si yo ahora cambio esos datos y pongo que el menor es el 1000, luego 1002, 1003, 1004, el menor valor de estos 4 valores es el número 1000. ¿Y qué va a pasar acá?
va a pasar lo mismo que antes. Itera por primera vez, arreglo sub 0, 1000 es menor a 999, no, por lo tanto no entra. Arreglo sub 1 es menor a 999 y 1002 no es menor a 999, entonces no entra. Arreglo sub 2 es menor a 999, 1003 no es menor a eso, no entra. Por último, arreglo sub 3 es menor a 999 y tampoco, entonces no entra nunca. ¿Y qué me va a mostrar este mensaje? Que el valor mínimo es 999, lo cual estaría mal porque acá el valor mínimo entre los 4 que yo ingresé es 1000. Por tanto, esto de poner un valor muy grande para que después sacar un mínimo, y que en algunos casos también lo hacen poniendo valores muy chicos para sacar un máximo, está mal. ¿Sí? Porque siempre puedo encontrar un valor más chico o más grande para romper esa lógica errónea que tienen. Entonces, es por ese motivo que yo acá siempre tengo que preguntar que si es la primera vez que entro a este for y estoy parado sobre la primera posición del vector, tengo que guardar ese valor como si fuera el mínimo. Entonces luego todas las comparaciones que yo haga las hago a partir de ese mínimo. Por lo tanto, si yo ahora pongo los mismos valores que puse recién, lo que va a suceder es que cuando entra este for por primera vez y ve que i vale 0, en min guarda lo que es en arreglo sub 0, que es 1000. Claramente vemos que cuando esto vaya avanzando, 1002 no es menor a 1000, entonces no entra. 1003 no es menor a 1000, entonces no entra. 1004 no es menor a 1000, entonces no entra. Y por lo tanto me queda que el valor mínimo del vector es 1000, que es el valor correcto, que es el que tiene que ser el menor. Si yo este 1000 lo hubiese puesto en otra posición, bueno, en ese caso sí hubiese entrado en este else if y se hubiese guardado ese 1000 y me hubiese quedado como mínimo. Entonces, de esa manera tenemos la forma de averiguar máximos y mínimos. Bueno, vamos a dejar esta clase acá porque se me está haciendo muy larga, así que seguimos en el próximo video donde vamos a ver cómo optimizar estos algoritmos que vimos hoy. Hasta la próxima.